La constelación familiar, en referencia a lo que te estaba comentando antes, es, digamos, de alguna forma no es una operación y es mucho menos que no tiene nada que ver con la operación, pero que sí que es una parte en la que la persona exterioriza sus miedos, exterioriza su malestar, podemos ver dónde está la situación y podemos sanar la parte emocional, porque te pueden extirpar una parte física y está bien, porque es necesario, muchas veces pues es necesario extirpar esta parte física, pero si tú no extirpas la emoción, tú no extirpas ese miedo, tú no extirpas, luego después vas a volver otra vez ahí. Si la vida te repite, claro, que aprendas. Si a ti te ha provocado, esa enfermedad, una emoción o una conducta o un comportamiento o un sufrimiento continuo te ha provocado esa enfermedad, si tú no te trabajas esa enfermedad, tú no te trabajas esa parte emocional, luego si no sale por una parte va a salir por otra. Te puedes extirpar ese órgano o te puedes extirpar esa parte glandular, pero te va a salir por otra. A los síntomas, sí, al origen, ¿no? Al origen. Ahí está. Entonces, podía ser un complemento perfecto la medicina con las terapias alternativas, podrían ser perfectos, ¿vale? Como terapia alternativa, hablar con un psicólogo, que al final es un profesional, hablar con un terapeuta, hablar con tu abuela que está más iluminada, que es una persona que te pueda transmitir más paz, al fin y al cabo, es demostrar los sentimientos. Por supuesto, hablar de los sentimientos siempre es fundamental, pero es fundamental y tendríamos que tener amigos por todas partes para desahogarnos continuamente. Habría muchísimas menos enfermedades y habría muchísimos menos problemas de los que tenemos, porque solo saldría, ¿vale? Iríamos sanando. Pero además siempre tenemos que tener pues personas que nos ayuden, como personas o terapias que nos ayuden, ¿no? Puede ser que con mi problema o mi bloqueo que tenga actual, pues a lo mejor me viene muy bien unas constelaciones familiares y poner orden en mi familia. A lo mejor tenemos una conducta que es tóxica en mi propia familia o a lo mejor en lo que estoy viviendo. O puedo alcanzar la paz, la armonía, el equilibrio y llegar y llenarme de energía con una terapia de Reiki. O quizás yo necesito una regresión o biodescodificación o psicólogos, no sé. Desde luego que todas las terapias que están es porque a la gente le funciona. Totalmente. Y si tienen mala fama es porque hay gente o otras terapias que no convienen que desbanque a las que ya están. Yo pienso que mala fama no, sino simplemente que hay personas que están cerradas a cambios y es evidente que los cambios van a llegar y es evidente que lo mismo que antes nos curábamos con hierba, antiguamente nos curábamos con hierbas porque no había ningún artilugio químico y nos curábamos con personas que eran de alguna forma curanderas o tenían su sabiduría ancestral y para nosotros nos iba bien y luego se transformó en medicina y también nos va bien, pues ahora tenemos que seguir abiertos a que siga habiendo más terapias y más historias, ¿vale? Que están ahí, que estaban ya desde antes, que la mayoría tú indagas y la mayoría ya estaba desde mucho antes. Simplemente que no sé por qué siempre es como tenemos algo y rechazamos lo anterior y no es así. Si sumamos todo, somos mucho más abundantes. De hecho, en China o Japón, en China creo que es donde las terapias alternativas, como la acupuntura, como todo eso, está a la orden del día y que los hospitales son así. Sí. Es más, te pregunta si quieres la medicina o la terapia esta o quieres otro tipo de terapia convencional, ¿no? Pero claro, ellos han guardado mucho el tema ancestral. Sí, la cultura esa la mantienen viva, ellos la han preservado sí. Y la mantienen viva. ¿Qué aprendes en las constelaciones tú? Yo. En todas las constelaciones aprendo algo, todas. Al final aprendemos todo.
Aprendo yo, aprende la persona que viene a constelarse, aprende las personas que participan en la constelación o las que solo están observando, ¿no? Todas mantienen el grupo de alguna forma y todos aprendemos. ¿Por qué? Porque resonamos con lo que tú traes o con la vivencia que tú traes. Y todos aprendemos un poquito, porque todos somos al final, casi iguales. Todos tenemos los mismos problemas y nadie tiene más problemas que otro ni nada. No. El rol que desempeñamos, a fin de cuentas, es con quien resonamos. Con la persona que resonamos a nivel del sistema de origen y también a nivel ancestral, ¿no? Es cierto que muchas veces ya lo traemos de nacimiento y otras veces nos viene cuando pasamos a esa etapa que esta persona, por ejemplo, hay veces, muchísimas veces, que cuando somos madres o somos padres nos cae un rol o empezamos a desempeñar el rol de los padres de la familia. Y si mis padres, yo a lo mejor soy una persona muy presente y demás, pero resulta que los padres de mi familia han sido padres ausentes. Entonces yo como padre empiezo a ser padre y me convierto en un padre ausente. O como madre, pues soy una persona muy, aparentemente muy comprensiva y demás, pero no sé por qué las madres de mi familia son castradoras y empiezo a actuar de una forma muy castradora. O mi abuela pues, fue una mujer maltratada y demás, y suelo elegir hombres maltratadores. Y esos son roles que cogemos. Esos son roles que cogemos por fidelidad, nosotros lo llamamos fidelidades. Fidelidad a nuestros ancestros, fidelidad a nuestros padres. Claro, va a nivel inconsciente, por eso es importante soltarlo, porque va a nivel inconsciente y lo hacemos siempre por amor, porque queremos limpiar esa parte de nuestro clan familiar. Todos venimos con un cometido en la vida, ¿no? De limpiar cierta parte de nuestro clan familiar. Entonces empezamos a desempeñar roles que no son nuestros y que muchas veces no sabemos ni por qué lo hacemos, aunque tengamos la conciencia o el tenemos. Y nos perdemos con nuestra propia esencia, ¿no? Nos perdemos nuestra esencia, claro, nos desconectamos de nuestra esencia, que venimos cuando nacemos ya con nuestra esencia, pero nos desconectamos y empezamos a funcionar de otra manera. Con la fidelidad a mis ancestros o a mis padres. ¿Qué pasa si yo no aprendo lo que tengo que aprender en la constelación? No pasa nada, te quedas tal y como estás. Te quedas tal y como estás. Y en mi día a día eso... Tú puedes verlo, tú puedes ver lo que hemos abierto y demás, pero negarte a aceptar o negarte a recibir y te quedas tal cual estabas antes. Pero ¿y eso cómo me afecta en mi entorno? O sea, ¿me va a seguir pasando eso, por ejemplo? Por supuesto. La vida es un aprendizaje. Tú vienes aquí a aprender. Y si tú no aprendes de una forma o de otra, vas a volver a repetir lo que... Sí, vas a volver a repetir todo lo que no has querido aprender. Entonces es como... repites asignatura, ¿vale? Si en la primera no has aprendido con papá y con mamá, no pasa nada. Ya te vienen después los hermanos, las parejas, volvemos a repetir lo mismo. Que no lo has aprendido, no pasa nada. Aparece esos hijos o esas amigas ¿vale? O ese trabajo donde te encuentras el mismo rol. Y otra cosa, ¿para qué? ¿Para qué enfrentarnos constantemente a las cosas que nos afectan o que nos duelen? ¿Cuál es el fin de ese aprendizaje? Partimos de que venimos aquí a aprender, como hemos dicho antes, ¿no? Para convertirnos en mejores personas, también porque cada vez que aprendemos algo o tomamos conciencia de algo, es como si subiéramos un escalón más. No es que estemos más elevados que los demás, sino simplemente que nos sentimos con más entendimiento, con lo cual es como si vieras todo desde un punto más alto, con lo cual hay más entendimiento, te afecta menos. Ese es el sentido, que no te afecten las cosas,
que llegues a un entendimiento en que tú puedas entender, ah, vale, pues maravilloso, maravilloso, esto ocurre por esto y por esto, vale, y este está actuando así por esto y por esto, con lo cual a mí no me afecta. ¿Sufro menos? Muchísimo menos. Que sí me afecta. El tema está en que nos afectan muchas cosas en nuestras vidas y que nos hace infeliz o nos hace sentirnos mal. Cuando yo entiendo o acepto, ¿no?, ciertas cosas, no tengo la capacidad de entenderlas, aunque surjan o aunque estén en mi vida, pero ya no sufro igual, ya no me afecta igual. Ese es el cometido que tienen las cosas, que por supuesto nadie está obligado, sino simplemente si tú realmente tienes algo que te está afectando, hazte una constelación. Si tú no sientes que te afecta nada, no te hagas constelación, porque no pasa nada, no, si no necesitas, ¿para qué? Siempre va a haber algo que te quitas y luego entiendes y tú dices, ah, vale, esto cambió en mi constelación, a raíz de mi constelación cambió esto otro también y esto me ha hecho sentirme mejor. Pues perfecto, maravilloso. Algunas religiones defienden que a través del sacrificio se consigue, digamos, como que elevarse espiritualmente. Y hay muchas personas que consideran que el sufrimiento es necesario para tú ser una buena persona. ¿Eso es real? Bueno, yo esto lo veo muy embadurnado en religiones y demás, ¿vale? Voy a poner, o sea, que lo conteste, pero que no voy a poner porque si no eso puede ser un lío. Vale. La gente pero contesta lo que... Yo considero... algún ay y tal, ¿sabes? Vale. Vale, yo considero que esto está muy embadurnado con las religiones y demás, que no... Nos decían que a través del sacrificio y el sufrimiento nos llegaba la conciencia, el conocimiento y demás. Hoy en día creo que hay otras herramientas mucho mejor. Es cierto que los cambios los hacemos a través de una crisis personal, pero no, también es cierto que hay veces que tenemos una crisis o un dolor personal y nos lleva a convertirnos en peores personas, ¿no? Con lo cual lo importante es que tengamos lo que tengamos, la crisis que tengamos, el dolor que estemos pasando, intentemos ver qué nos trae, qué información nos trae, qué tengo que aprender de todo esto y voy a intentar aprenderlo. ¿Para qué? Para que no se repita. Porque ¿de qué vale que se te repita una vez y otra el dolor? Si aprendes a la primera, ¿para qué quiere que se te repita otra vez el dolor, no? Aparte de que yo no soy muy partidaria del dolor, ¿qué quiere que te diga? No lo concibo como aprendizaje. Sí que es necesario y que es verdad que de las caídas y demás pues aprendemos, las cosas buenas que nos pasan las olvidamos antes, pero las cosas que nos pasan negativas es como un aprendizaje que siempre... ¿Vale? Una cosa es esa, pero otra cosa es el sufrimiento gratuito sin ningún tipo de aprendizaje. No lo concibo, no. ¿Las constelaciones familiares están ligadas a alguna religión? ¿O cualquier persona, sea de la religión que sea, puede utilizar las constelaciones familiares como terapia? Yo considero que no está ligada a ningún tipo de religión, ¿vale? Sí que es cierto que Bebet Hellinger siempre dice que todas las constelaciones la mueve algo mayor, ¿no? Es como que las personas que yo conozco con constelaciones familiares, que trabajan con constelaciones familiares, las enfocamos un poco como que Dios o algo grande, algo superior a nosotros, mueve todo esto, ¿vale? Y sí que es cierto que yo siento eso, ¿vale? Pero no sabría decirte si una persona que no cree absolutamente en nada lo puede hacer tal cual y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Yo no creo que haya problema, ¿me entiendes? Que yo considero que cualquiera puede hacer unas constelaciones, pero que sí que es cierto que para mi creencia pienso que hay algo mayor que mueve todo esto.